por acompañarnos. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora, Busco en ti Radio donde estás, no es el final. Hoy es lunes, estamos iniciando semana y bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Silvia, con su segmento Buscando un Cambio. En el día de hoy, una invitada especial, así es que, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días queridos oyentes. Qué gusto estar una vez más con todos ustedes para compartir un tema que espero que les sea muy interesante como a todas nosotras. Gracias por acompañarnos en este segmento que se llama Buscando un Cambio y hoy con un tema que entendemos que es muy importante y es interesante para todos ustedes, porque seguramente más de una vez nos hicimos la pregunta, ¿a quién tengo que acudir? ¿No? ¿Tengo que acudir a un psicopedagogo? ¿Tengo que acudir a un psicólogo? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Y para poder responder a esta pregunta, no estoy sola, estoy acompañada con la licenciada psicopedagoga Adela Sidner y hoy le doy la bienvenida. Buenos días, Adela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer, un verdadero honor estar con ustedes. Bueno, qué tema el de hoy y súper interesante. Tengo que reconocer que lo propuso ella y me encantó. Dije, qué bueno poder tratar este tema porque realmente es una pregunta que todos los que hemos tenido niños, niñas y adolescentes nos lo hemos hecho en algún momento. Y creemos que es importante poder aclarar algunas cuestiones porque, bueno, está bueno, es interesante poder seguir aprendiendo. Si bien nuestro consultor de primera instancia, cuando tenemos hijos pequeños o adolescentes, es el pediatra, bueno, es interesante también, es bueno seguir aprendiendo y entender a quién recurrir en el momento indicado. ¿Por qué? Porque podemos ahorrar tiempos. Entonces, como regla general, para empezar, Adela, ¿en qué momentos tenemos que hacer esa primera consulta? ¿Puede ser que cuando nuestro hijo o hija se aleja demasiado a las conductas generales de los niños de su edad, podemos decir en forma muy general que ahí tenemos que hacer una primera consulta? Mira, no sé si usted se va a ver con María O a mediodía. Ah, bueno, de todas maneras, mire, ella tiene mi tarjeta de crédito porque ella se llevó todos mis papeles en el A carro. ver, se escucha un poco la radio, pero bueno, no importa. A ver, Adela, ¿qué ocasión. me decís? Traten de ir al Sí. a pagar con esa tarjeta de crédito a ver si les sirve con eso. El éxito de pie de cuesta. Tenemos una interferencia. Una interferencia, no hay Sí. problema. Bueno. Cuando llegan a la consulta, siempre preguntamos cuál es el motivo de consulta y si hay alguien que deriva esa consulta. A veces deriva el pediatra, a veces la escuela es la que detecta algo y otras veces la familia. ¿Y cuándo es el primer alerta de buscar ayuda, o por lo menos orientación? Cuando algo cambió en ese niño. Si de repente era un niño tranquilo y de un día para el otro o de una semana a la otra se vuelve agresivo, o si era muy sociable y se vuelve retraído. O sea, el cambio brusco siempre tiene que ser motivo de consulta. Esa es la primera alerta, ¿no? Porque hay algo que cambió, algo está pasando en este niño, niña. ¿Y ese cambio a veces se da de forma paulatina, Adela, o generalmente se da de forma abrupta, como decís? Cuando hay una causal puntual, se da de forma abrupta. A veces los cambios son paulatinos, ¿no? Los niños, estamos hablando de niños en este momento, pero también pensamos en adolescentes y en adultos, ¿sí? Porque esto también le puede pasar a un adulto. Los niños a veces están incorporando o asimilando problemas familiares. Entonces, cuando en el hogar hay algo que preocupa, el niño es la esponja que absorbe todo y es el que denuncia la situación. No necesariamente tiene que ser violencia. A veces es una crisis económica, es la falta de empleo de alguno de los dos,
a veces son cambios, pensamos en duelos, ¿no? Pero no duelos por la muerte de alguien, sino por cambios, que los niños les cuesta mucho asimilar. El cambio de una escuela es un duelo para un niño, una mudanza, ¿no? Recuerdo que yo tenía un niño que 8 meses después de la mudanza, ante cualquier situación, lo primero que lloraba y decía, vamos a casa, a la antigua casa. Entonces ahí nos damos cuenta de que de verdad es un duelo, todos estos pequeños cambios que pueden darse en forma brusca o en forma paulatina, a nosotros nos tienen que llamar la atención. Sí, nos tiene que hacer ruido. Y estaba justamente pensando en ese niño como esponja que dijiste, ¿no? Que bueno, que absorbe todo aquello que sucede en el entramado familiar o entre mamá y papá solamente. Y estaba pensando, muchas veces nos damos cuenta, o a veces nos damos cuenta, que esos niños son el síntoma que hay adentro de la familia. Y el problema no es esencialmente el niño, sino que el tratamiento va para los padres. ¿Cómo afrontar eso? ¿Cómo decírselos, no? Porque, bueno, evidentemente, normalmente, ¿no? Se hace la consultas con el niño, se hace la entrevista con los padres. ¿Te ha pasado alguna vez que el tratamiento lo necesitaban los padres? Pero hay que comenzar por donde se puede. Normalmente el niño es el portador del problema, no es el que tiene el problema, es el que denuncia. Entonces, ante esta denuncia, entre comillas, nosotros tenemos que no conformarnos con lo primero que vemos, sino indagar y ver dónde está el problema. Y yo veo de mucha utilidad cuando la situación familiar es la que está afectada, hacer terapia sistémica, ¿no? Alguna vez con el niño solo, otra vez con el niño y los hermanitos, otra vez con el niño y los papás. Entonces, toda la familia involucrada en solucionar la problemática. Y estamos hablando en este momento de lo socioafectivo, ¿no? Eh, en psicopedagogía también trabajamos lo cognitivo y la lectura y escritura y el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, esas son básicamente las grandes áreas en las que trabajamos. Sí. No, ¿cuándo hacer la consulta, no en psicopedagogía? ¿Qué es aquello que nos tiene que llamar la atención a los papás? Si nosotros vemos el cuaderno del niño está en casi todas las páginas con un debe completar, o si está copiado con la letra de la maestra, porque no llegó a completar. Ahí tenemos que seguir este cuaderno, ¿no? Porque el niño no alcanza a completar. Si fueran todos los niños, la maestra se detiene, pero cuando es uno solo, la maestra le copia y sigue adelante con el grupo. Entonces, y por eso también es importante una reunión con los maestros. Todas las escuelas tienen reunión al inicio del año, tienen disponibilidad para hacer una cita con la maestra, con la psicopedagoga del colegio, con los directivos, para poder ver si hay algo que no está bien con este niño, ¿no? Si la maestra nos dice que está bien, nos quedamos tranquilos, seguimos observando. Pero me ha pasado, por ejemplo, de una niña que era muy buena en matemáticas, menos en divisiones. Ella sabía multiplicar, sumar, restar, pero dividir, no. Entonces, buscando y buscando y buscando cuál era el problema, estaban en extrema pobreza, ¿no? Vivían en una zona muy carenciada, familia con 4 hijitos en la misma habitación, ahí se cocinaba, se comía, se dormía, todo. A través del juego logramos ver que esta niña no quería compartir, o sea, dividir para ella era compartir, y ella sentía que no tenía nada para compartir. Se fue ayudando a la familia y esta niña resolvió su problema. O sea, no es así tan sencillo como lo estoy diciendo, pero
si ella era brillante en el resto de las cosas, incluso estaba en 3er grado, y ya aprendía geometría de una manera que llamaba la atención, pero dividir no, porque ella sentía que se iba a quedar sin nada. Si repartía, como decimos a veces, cuando es repartir, ella sentía que si repartía se quedaba sin nada. Wow, Adela, qué Entonces, interesante. algo tan sencillo, pero necesita la mirada clínica, el ojo clínico, la ayuda a la familia, el colegio se ocupó, el asistente social. Fue realmente un trabajo interdisciplinario para que esta niña avanzara en la escuela de esta manera. Qué interesante lo que decís, qué interesante. Podríamos decir entonces que lo emocional, lo social, el contexto, ¿influyen en el aprendizaje del niño? Absolutamente. Absolutamente. O sea, normalmente los que nos llegan a consultorio son personas que pueden pagar una consulta, que tienen una obra social, pero cuando trabajamos en las escuelas, en barrios carenciados, esos niños no acceden a una consulta psicopedagógica. Por eso ahí es donde la escuela tiene que intervenir. Y cuando no tienen lo básico, no tienen para aprender, ¿sí? Primero hablamos de los nutrientes que necesitan para desarrollar el cerebro. Pero a partir de ahí necesitan tener elementos, necesitan atención, porque si no, no aprenden. Y estos niños, su socialización primaria es muy básica. Obvio que van a tener mucha diferencia con aquellos que nacen en un hogar en donde tienen otro nivel cultural, en donde un montón de cosas ya las aprendieron en casa, y en otros casos los tienen que aprender en la escuela. Muy interesante, muy interesante. Te hago una pregunta muy básica. ¿Qué se enseña, qué les tenemos que enseñar nosotros los padres y qué es lo que aprenden en el colegio? Lo que los papás les enseñamos son las reglas de convivencia, ¿no? Los límites, eso se enseña en casa. Si esperamos que lo enseñe la escuela, llegamos tarde. Entonces, si bien nunca es tarde para comenzar a cambiar las cosas, yo creyera que en algún punto es tarde, no estaría trabajando en esto. Creo que siempre hay posibilidades y que los niños pueden cambiar. O sea, en una situación tan oscura que no se pueda revertir. Entonces, a menos que sea algo biológico, ¿no es cierto? Pero en casa le enseñamos las reglas básicas, la convivencia, le enseñamos el no, que es un gran problema que los niños tienen hoy día. No se les ha dicho que no. Entonces, todo es sí, 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 o negociemos para un sí. Y necesitan el no, necesitan el límite claro, concreto, anunciado anteriormente y ejecutado después, ¿no es cierto? Y no porque no, tiene que ser el último caso. Pero estas cosas en esta casa no se hacen, estas cosas se hacen de esta manera, los papás eligen cómo quieren vivir su familia, su vida, y eso se lo van incorporando a los niños desde pequeños. Cuando sean grandes tomarán sus propias decisiones. Pero hay cosas básicas que se aprenden en casa, ¿no? Un niño que está en un hogar sano no va a estar 6 horas diarias frente al televisor, por ejemplo. Va a tener su tiempo, esparcimiento, como quiera, con un juego, con un dibujito, como quiera o como decida la familia, y el resto del tiempo, papá y mamá van jugando a aprender con él. Vamos en el auto, mira, ¿de qué color es ese cartel? Le estamos enseñando los colores. Cantamos una canción y le explicamos el significado de las palabras. Entonces vamos ampliando su conocimiento. Esa es la socialización primaria. Cuando los niños no reciben esto en casa, lo tienen que aprender en la escuela.
Cuando yo estudiaba sociología en la facultad, me acuerdo de una profesora que decía, ella decía, cuando hay un cuadro de Monet o de cualquier pintor colgado en la casa, no necesita ser original, una copia. Pero entonces el niño ya sabe que existe algo más allá de lo que está conociendo. Es un pintor que tiene esta relevancia, que tiene esta fama, y se asocia con otros. Y no es una cuestión tanto de dinero, sino de que querramos aprender todos juntos. Porque tarde o temprano va a preguntar, ¿qué es eso que está colgado ahí? Entonces le explicamos y le enseñamos, y de paso aprendemos nosotros también. Buscamos en un libro, buscamos en internet, a ver más información, comparando, juegos de pensar, ¿no? Las adivinanzas son muy buenas por esto. Los juegos de mesa en donde tengan que ellos empezar a sumar. O sea, ¿cuántos casilleros cojo? El juego de la oca. Si saqué 2 dados y uno tiene 2 y el otro tiene 3. Al principio me dejo ganar. Después empiezo a competir y después le gano. Y tiene que aprender a perder. Es que O sea, qué cosas, importante. eso Aprender se a aprende en perder, qué casa. difícil. Se aprende en casa. Se aprende en casa. Cuando vas a la escuela, el niño ya tiene herramientas, ¿no? Siempre va a querer ganar. Le va a gustar competir. Pero cuando pierde, va a encontrar una posibilidad de no salir herido. Interesantísimo. Bueno, Adela, decime qué cosas tenemos qué nos tiene que hacer ruido a los papás con nuestros hijos para saber si necesita una consulta psicopedagógica. Además de lo que Cuando dijiste al principio, ¿no? Con respecto al cuaderno y todo eso, algunas señales más danos. A ver. cuando hace movimientos estereotipados. A veces hay niños que hablan con las manos, por ahí porque están copiando a alguien de la familia, pero cuando tenemos niños que permanentemente o frente a una situación nerviosa están con movimientos fijos y repetitivos, tenemos que preocuparnos. Cuando está en su propio mundo, en sus pensamientos, girando en círculos o haciendo un caminito repetido, tenemos que preocuparnos. Cuando le cuestan los cambios, cambia la seño, no quiere ir más al colegio, tenemos que preocuparnos. Están capacitados para atravesar los cambios. Nos van a extrañar una seño amorosa cuando cambia por ahí una suplente que no es tan amorosa, pero no tiene que ser motivo de no querer ir a la escuela. Cuando no acepta el no por respuesta, cuando saca una mala nota y dice no quiero ir más a la escuela, ¿sí? Cuando nosotros vemos que no se permite frustrarse. Hoy los niños no tienen tolerancia a la frustración. Entonces no los estamos preparando para el mundo adulto, en donde las cosas a veces salen bien y otras veces no salen bien. Cuando algo que les salió mal lo hace abandonar totalmente en lugar de reinventarse y volver a intentarlo. Esto ya se ve cuando son niños. En cuanto a la escritura, cuando escriben en espejo, es común cuando son pequeños E y 3 y la E los intercambien. Pero cuando ya esto persiste en el tiempo, a pesar de que le explicamos, a pesar de que la seño le enseña, vamos leyendo letras, si esto persiste en el tiempo tenemos que hacer una cosa. Podemos estar frente a una dislexia. Cuando escribe, digamos, le decimos Pato, ya sabe leer y lo escribe de cualquier manera,
invierte las letras, o sea, sabe qué letras lleva, pero no sabe en qué orden las tiene que poner. Ahora, estamos hablando cuando ya empiezan a leer, ¿no? Cuando no puede decirse a sí mismo, escucharse y volcarlo, por escrito o verbalmente. Normalmente aprenden hablando en voz alta, escuchándose y viendo cómo suena, ¿no? Cuando no pueden identificar grafema, fonema, o sea, esta letra, ¿cómo se llama? ¿Está? Por eso ahora lo que se le enseña a los niños, por ejemplo, nosotros aprendimos las letras nombrando el nombre completo. Ahora se les enseña nombrando el sonido. La F, la P, ¿no? La P con la A, pa, lo repetimos, que es papá, dando el sonido y asociándolo a una palabra que comience con ese sonido. Entonces, con respecto a los números, la discalculia también es algo que pasa desapercibido muchísimas veces. Le da lo mismo dónde pone el número, no puede sumar correctamente, o sea, cuando hay algo que se repite como error, le explicamos y se vuelve a repetir como error en el tiempo, eso era. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a avanzar porque se nos está pasando el tiempo y voy a agregar solamente unas cosillas, porque ya me quedan 7 minutos, 8 minutos para hablar sobre la psicología. ¿Qué no se tiene que hacer ruido para que hagamos la consulta con el psicólogo? Recién Adela explicó de manera fabulosa todo lo que tenemos que tener en cuenta con el tema del aprendizaje y con el tema de la escolaridad, ¿no? Vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, a veces la consulta con el psicólogo tiene que ver más con prevenir. Me ha tocado que, por ejemplo, hay familias que tienen que, como Adela habló de la mudanza, que es algo importantísimo, que es un duelo. Bueno, hay gente que hace una mudanza, ¿no? O hay un divorcio en la familia y necesita hacer la consulta para que, bueno, para prevenir, antes de que aparezcan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, mira, me estoy divorciando, ¿qué señales tengo que tener en cuenta con mi hijo? Cuando hay una muerte de un familiar cercano, ¿no? ¿Es necesario consultar o no? Bueno, a veces está bueno prevenir, pero brevemente, voy a dar 5 indicadores para cuándo hacer la consulta con un psicólogo. Número 1, cuando hay una regresión en el comportamiento que no se supera. Por ejemplo, cuando los niños adquieren ciertas capacidades, como por ejemplo, de controlar esfínteres, si hay una regresión con respecto a esto, tengo que hacer la consulta, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente, seguramente hay un tema emocional que está dando vueltas por allí. Entonces, estar atentos, no esperar demasiado. Cuanto antes la consulta, es mejor siempre. Punto número 2. Aparecen conductas difíciles, agresivas, hostiles, que son inexplicables, ¿no? A mi hijo antes era obediente y ahora es desobediente. ¿Qué pasó? Hay un cambio muy importante en este niño, ¿no? De un antes y un después. Y realmente seguramente tiene que ver con indicadores que algo está afectando al niño dentro de ese contexto familiar. Punto número 3. El niño o adolescente presenta ansiedad, intranquilidad, falta de concentración. Algo está sucediendo, ¿no? Como de repente se volvió muy hiperactivo. Bueno, también esto es otra señal de alarma. Cuando muestra un cambio inexplicable en la conducta con respecto al retraimiento, aislamiento, desmotivación, muchas veces aquello que el niño le encantaba hacer, por ejemplo, patinar o jugar a la pelota, de un día al otro, como decía Adela, de un día para el otro, esto no sucede más. Cuando hay cambios en los resultados académicos, ¿no? Si bien siempre han sido buenos, bueno, de repente se empiezan a sacar notas
no tan deseables, ¿no? No quiere el colegio, cuando está muy triste, cuando hay un llanto fácil, cuando hay irritabilidad. Estoy hablando de niños, ¿no? De edad escolar, ¿sí? Cuando suceden o acontecen problemas físicos que no tienen causa médica. Lo más común es, me duele la panza, no quiero ir a la escuela. Me duele la panza, me duele la cabeza, no quiero ir. Y seguramente algo está sucediendo en ese contexto escolar, algo emocional. Y generalmente lo que sucede, que he escuchado en varias oportunidades, es que el niño no se puede integrar al grupo escolar, ¿no? El niño está sufriendo aislamiento y bueno, lo está padeciendo, por eso no quiere ir, o tiene problemas con algún niño en particular, o tiene problemas con la maestra. Qué importante estar atentos como papás con respecto a estas circunstancias tan difíciles y tan distintas, ¿no? Que tenemos que estar atentos. ¿Querés agregar alguna, Adela? Y esto se detecta en la escuela, ¿no? El bullying que sufren los niños, el gordito, el petizo, el cuatro ojos, etc. Algunos se divierten, lo toman y avanzan, pero a otros les hace mucho daño. Y por otro lado, normalmente la escuela denuncia o manda a consulta a los niños que son molestos, molestan al grupo, son disruptivos, pero no mandan a los que están siempre quietitos, calladitos, que a veces también tienen problemas, ¿no? Es su forma de denunciarlo, de aislarse, de apartarse. Esos también requieren una consulta. O sea, mi hijo es el más bueno, nunca trae una mala nota, observemos. Algo puede estar pasando. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, a veces cuando yo insisto, ¿no? Cuando el niño es demasiado bueno y es demasiado sumiso y hace todo bien, y bueno, no es una buena señal, porque tal vez para los papás sí, pero bueno, hay que estar atentos. Puede ser que esté atravesando una situación difícil, ¿no? Y por eso toda esta sumisión. Y con respecto al entorno escolar, he escuchado muchas veces que los chicos y por los problemas con los compañeros, por el bullying, le hacen aislamiento, los aíslan, ¿no? Y esto lo padecen mucho los chicos. No hay cosa peor que no poder estar integrados al grupo escolar, sentirse que son parte, ¿no? Que nos reunimos juntos, que nos divertimos, que podemos jugar o que me elijan para algún juego, ¿no? A mí nunca me eligen. Cuánto dolor y cuánta tristeza eso produce en el niño y bueno, produce tristeza, desánimo y hasta depresión. Se nos está acabando el tiempo, quedó un montón en el tintero. Ahí entra la autoestima del niño, ¿no? Ahí entra la autoestima, qué genial. Bueno, vamos a tener que seguir para una próxima vez porque quedó mucho en el tintero, muchas Con preguntas me muchísimo quedaron. gusto. Bueno, Adela, gracias por acompañarnos, gracias Adela por estar muy útil, todas tus apreciaciones, todo tu conocimiento, cuánto hemos aprendido hoy y cuánto más nos falta, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudimos dar claridad a algunas cuestiones que a veces tenemos dudas, ¿no? Como que no está tan claro, pero bueno, ahí está, nosotros podemos estar con las antenas ahí un poco más atentas para ver qué es lo que les sucede a nuestros niños. Por supuesto que es un tema, es solamente una introducción, sería bueno seguirlo, en algún momento lo vamos a hacer, así que nada, será para la próxima. De acuerdo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Adela, gracias por acompañarnos queridos oyentes, un placer enorme, Dios los bendiga y recuerden que somos parte de Psicología Cristiana, pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, haciendo preguntas, sugerencias, así que estaremos atentos a sus mensajes. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, los bendecimos y si Dios quiere nos vemos la semana próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias.